Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Les traigo hoy un nuevo tema para esta charla con ustedes, que es sobre la ruta de la seda. La ruta de la seda es un tema amplísimo, hay mucho de qué hablar, pero en fin, he logrado concentrar un poco las principales ideas de esta importante ruta histórica. Y para no cansarles mucho, lo he dividido en dos partes. Así es que hoy vamos a tratar esta primera parte y la segunda se las ofrezco para la semana siguiente. La ruta de la seda fue una ruta, como les digo, importantísima que duró desde el siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo XVIII. Una larga historia. En primer lugar, no era una sola ruta, había muchas rutas. Aquí, por ejemplo, les presento en el mapa de color verde, que está la ruta terrestre que llamaban, y después en color rojo las líneas rojas, que era la ruta marítima. Además de eso, tenía numerosas rutas, digamos, menores, que acercaban desde el norte de la línea, iban las pequeñas rutas que conectaban con la principal y del sur hacían lo mismo. Eso por un lado, no había una sola ruta. Por otro lado, se la denomina la ruta de la seda, pero tampoco era solo de la seda. Había muchos productos, como ya iremos viendo, y no solo productos, había también ideas, había también invenciones, había también religiones que se fueron comunicando a través de esta ruta. Una ruta que en principio unía entonces China con Constantinopla, que eran entonces, durante todo ese periodo, los dos principales centros mundiales, los dos extremos, digamos, de Oriente, que era el incipiente imperio chino, y después, por otro lado, en Occidente, que era Constantinopla, que era la gran capital que servía para la distribución por todo el resto de Europa. Una ruta, como ven, entonces larguísima, 6.500, 10.000 kilómetros, que por supuesto no se hacía continuamente. Es una ruta que iban haciendo las diferentes caravanas, iban haciendo de a poco, 100, 200, 300 kilómetros quizás, y ahí llegaban sus productos y esos se intercambiaban con otros productos que venían desde el otro lado y así iba funcionando esta ruta según vamos a ir viendo. Como ven, unía todos estos países, que ven África, Turquía, Siria, Arabia, Persia, etcétera, unos países que fueron además cambiando. Eh, Se imaginan el siglo segundo antes de Cristo estaban los romanos, hasta el siglo XVIII, que ya todos esos imperios habían caído, entonces fueron cambiando también la actividad política, digamos, los diferentes estados, las diferentes fuerzas políticas de cada región fueron cambiando a través de los siglos, lógicamente. Pero en fin, vamos a iniciar entonces para ver cómo comenzó todo esto. Bien, se lo debe a Chang'an. El Chang'an era la capital del incipiente imperio chino, como ven acá a la derecha. Era en toda la llanura del río Amarillo donde se fue formando este imperio y sobre todo con esta dinastía de los Han. Fue una de las principales y primeras dinastías que duró nada menos que del siglo tercero antes de Cristo hasta el siglo tercero después de Cristo. Se fueron turnando varios emperadores. El que nos toca ahora es el emperador Wu, que fue el que heredó entonces de los emperadores que habían pasado antes, él fue el sexto, ese deseo de ampliar la región, ampliar esta incipiente China que comenzaba como gran imperio, quería expandirla, abrir sus horizontes, pero resulta que arriba en el norte tenía a los Xiongnu. Xiongnu eran los mongoles, en diferentes tribus mongolas que estaban en el norte de esta China, y que impedían ese progreso de los chinos, del imperio.
Este emperador Wu trató en diferentes momentos realizar acuerdos con ellos, pero se negaron. Los mongoles no querían someterse a nadie, así que seguían atacando estas regiones e impidiendo que progresaran el imperio hacia el oeste. Entonces se le ocurrió a este emperador, eh, aquí no, para que recuerden los guerreros de Xi'an, porque esta zona se llamaba Shangan al principio, pero hoy día se llama Xi'an y es famosa por los guerreros, los 8.000 guerreros de terracota que se hicieron, se construyeron, se realizaron a la muerte del primer emperador de la China. Así es que ahí, si pasan por ahí en China, lo pueden visitar. Es un monumento extraordinario donde están todos estos guerreros de terracota. En fin, para entonces extenderse de Shangan hacia el oeste, el emperador nombró a Shang Qian. Este Shang Qian era uno de sus personas de confianza, una especie de general de ese tiempo, y le encargó entonces que fuera hacia el oeste para establecer relaciones con las tribus pacíficas que estaban en Bactria para lograr un acuerdo y atacar conjuntamente a los mongoles de Shangan por un lado y de Bactria por otro, para así acabar con ese dominio mongólico. Mandó entonces a Sankian, salió con 100 personas más, atravesó de Shangan la primera parte difícil, que era donde está aquí el Basin Tarín, que ven acá, que es como el camino de Tarín, porque aquí había un famoso desierto, terrible desierto, que era el desierto de Takamaclán. Este desierto con unas dunas que llegaban de 100 a 200 metros, con unos vientos que movían esas dunas, un lugar muy difícil de pasar. La suerte es que estaba este desierto entre dos montañas, estas montañas de Tian Shan en el norte y por otro lado todo esto que era la cordillera del Himalaya. Entonces, durante el deshielo el deshielo, el agua caía desde las montañas y se producían oasis, y a través de estos oasis es donde la gente podía, en la ladera de estas montañas, poder comunicarse y transportarse. Bueno, resulta que salió Shang Qian con 100 hombres, y cuando iba casi al final de su camino perdió su dirección y tribus de los mongoles los capturaron, se los llevaron prisioneros, lo hicieron esclavos y pasaron nada menos que 11 años con los mongoles. En ese tiempo tuvieron ocasión de enterarse bien de cómo vivían, lo que pensaban estos mongoles. E incluso se casó con otra esclava que tenían allí los mongoles, y al cabo de los 11 años logró con un grupito de los suyos escaparse, huir. Felizmente tuvo la idea de no hacer el camino de nuevo hasta Shangan, sino que seguir camino hacia adelante, un poco a la aventura. Eso desorientó un poco a los mongoles, que los fueron siguiendo hacia donde ellos creían que habían salido, en Shangan, y así los perdieron de vista y nunca los pudieron conseguir. Llegaron entonces al famoso valle de Fergará, que era aquí en Bactria, que era completamente diferente al panorama que habían vivido hasta ahora. Era una llanura extensa, rica, con muchos árboles, mucha vegetación, con grandes planicies, una región extraordinaria, un valle fértil, hermoso. Ahí entonces estaban los Chuenzi, y con ellos los recibieron pacíficamente, estuvieron en conversación y le dijeron a lo que venían. Querían este acuerdo de paz para luchar contra los mongoles. Le dijeron que lo iban a pensar, así es que los tuvieron allí retenidos nada menos que durante un año. A final de ese año le dicen que lo sienten mucho, pero no quieren hacer ese trato porque temen de que si pierden su batalla, los mongoles van a acabar con ellos, como solían hacer. Acabar definitivamente, quiere decir, arrasando todo y matando a todas las personas. Así que Sankia tuvo que regresar
con los compañeros que quedaban, y con la mala suerte de que otra vez al regreso, por el mismo camino, otro grupo de mongoles los capturaron y los retuvieron de prisioneros. Esta vez tuvieron un poco más de suerte porque los tuvieron solamente un año. A final de ese año, resulta que había problemas de dirección, murió el gran jefe que tenía los mongoles en ese momento, y para luchar por la herencia, estos aprovecharon y se escaparon. Salieron de allí y pudieron regresar a Chang'an, a China, nada menos que después de 13 años. Habían salido 100 hombres y regresaron solo 3. Él, su esposa y un secretario. No, solo más para que se hagan una idea, donde habían estado era en esta región de Sogdiana y Baxiana. Aquí está el famoso Valle de Vergara, y es muy interesante porque esta había sido una zona que 200 años antes había estado nada menos que Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno, fíjense todas las ciudades que él había inaugurado con Alejandría todo con su nombre, y es aquí hasta donde él llegó, aquí falleció, y era una región entonces que tenía una herencia helénica, es decir, que Alejandro Magno había impuesto allí la lengua griega, las tradiciones, las costumbres, etcétera. Por eso no es de extrañar que ahora llegara nuestro amigo y encontraran una civilización muy avanzada. Nunca se podían imaginar que estaban, por ejemplo, eran ciudades al estilo griego, con ciudades amuralladas, con un centro principal donde estaban los gobernantes o reyes, y encontraron cosas que no tenían en China. Descubrió durante ese año que estuvo allá, por ejemplo, alimentos que no conocían: la uva, la zanahoria, el ajo, el sésamo, y sobre todo quedaron admirados por lo que llamaban los caballos celestiales. Resulta que en este hermoso valle de Fergara tenían unos caballos que eran extraordinarios. En China tenían también caballos, pero no tenían nada que ver con estos. Estos los encontraban mucho más grandes, más fuertes, más hermosos, más rápidos, y eso hizo que le denominaran caballos celestiales, porque decían que solo algo celestial, algo extraordinario, los puede crear. Y también, y esto fue capital, encontró una cantidad de productos chinos. Había telas, había productos que se imaginaban cómo habían llegado allí desde China. No sabía que pudo haber esa comunicación. Y entonces ahí es donde se le ocurrió la gran idea de también regresar él de nuevo a China e inaugurar un comercio con estas gentes, de intercambio de posesiones, intercambio de ideas, de conceptos, en fin, un intercambio en estas dos zonas que hasta en ese momento eran desconocidas oficialmente, al menos. Y así es como inició Chang Qian, inauguró esta ruta que sería la ruta más larga de la historia. Fíjese qué interesante, comunicaba los dos extremos del mundo conocido entonces, que era Europa, con Constantinopla, toda Europa, por un lado, y por otro lado China, Japón y todas estas islas orientales, que nunca habían tenido un contacto así, digamos, oficial. Había caminos desde siempre en estos lugares, pero por primera vez se ve que había un camino que se podía utilizar continuamente, que no solo unía estos dos extremos, sino que ahí compartían, como hemos dicho, desde el norte y desde el sur, venían pequeñas rutas que hacían, digamos, engordar, hacer más fértil este camino. Una ruta así interesante, larga, pero que tenía sus dificultades. No era una ruta que se podía avanzar tranquilamente, pacíficamente, como se puede hacer hoy día. Había muchos problemas. Entre ellos estaban, por ejemplo, los bandidos, estos grupos que venían asaltando a las caravanas. Por cierto que caminaban en caravanas y iniciaron este estilo. O sea, no iban pequeños grupos, sino cuanta más gente se juntaba en la caravana, mejor.
así para la defensa y para temor de los enemigos que quisieran asaltarla. Estos bandidos entonces, bueno, ya vemos en películas y en historias, saben todas esas maneras de atacar estas caravanas. Eso por un lado los bandidos, por otro lado las inclemencias del tiempo, los desiertos, ya hemos dicho este de Tacamaclán, pero también había otro desierto, el desierto de Tierra Negra, el desierto rojo. Había que atravesar esos desiertos e ingeniárselas para ir como digamos, haciendo pequeñas etapas, sobre todo aprovechando mucho las pequeñas regiones donde había oasis, porque necesitaban un poco retomar fuerzas. Y después se enfrentaban también en algunas las cordilleras. Estamos aquí, la gran cordillera del Himalaya, por un lado, pero por otro lado estaban también en Irán y en otras regiones que tenían que atravesar a veces por desfiladeros, montañas más o menos altas, y eso pues hacía que el camino fuera más difícil también en estas regiones. Para ello necesitaban un transporte especial. Por supuesto, los que dirigían la caravana iban en caballos, pero para el transporte de mercancía pues tenían que utilizar o bien los camellos, por un lado, parte desértica, o bien las mulas, las recuas de mulas, cuando había senderos de montaña, por ejemplo. Felizmente, también se fueron formando los que llamamos caravasares. Estos caravasares eran lugares, bueno, la palabra caravasar viene del sirio, que es carawat, que significa caravana, y azar, que significa una construcción con un patio interior muy grande. Acuérdense un poco cuando hablamos alguna vez de las aventuras del Quijote por la Mancha, también él pasaba por estos lugares, las llamadas ventas, donde la gente se reunía, hacían un descanso para seguir viaje después. Muy importantes estos lugares porque eran fundamentales en esta ruta de la seda, porque es ahí donde había la comunicación. O sea, no solo el intercambio de mercancías que venían de un lugar, se cambiaban aceptaban la del otro lugar, sino que aquí también se conversaba, se hablaba, fue donde ese intercambio cultural de ideas, de ingenios, de música, de tradiciones culinarias, todo aquí se armaba un poco en estos calabazares que, como digo, tenían mucha importancia, eran continuados, o sea, de parte en parte, aprovechando, como dijimos, los oasis, pero lugares fundamentales en esta ruta de la seda. Y el animal, como hemos dicho, uno de los animales imprescindibles eran el camello, sobre todo este camello bactriano, de Bactria. Como ven, tiene un pelaje excepcional. Es un fenómeno de la naturaleza. Tiene las dos jibas, como buen camello, y podía transportar hasta 120 kilos. Caminaban solían decir, hasta 3 kilómetros por hora. Aguantaban 15 días sin beber. Era un animal extraordinario en estas regiones desérticas. Y además con ese este pelambre, parece que automáticamente la naturaleza les hacía que cuando venía ya el buen tiempo, ellos mismos, estos camellos, se frotaban en rocas o en troncos para que eliminaran parte de ese pelo, y cuando venía ya el buen tiempo de nuevo, les crecía automáticamente. O sea que la naturaleza creó también aquí un animal excepcional, compañero inigualable para estas regiones desérticas. Un poco para que vean también las dificultades en lo que era en la primera parte del camino de la seda, era que los soberanos chinos tuvieron que ir construyendo la famosa Gran Muralla China. Fíjense que empezaron a construir desde el siglo V antes de Cristo y hasta el siglo XVI fueron añadiendo partes. ¿Por qué? Dijimos, porque los mongoles que estaban en el norte iban asediando, iban de vez en cuando hacían sus razias por el sur y destruían todos, entonces había que
había que defenderse de todo eso y construyeron estas murallas que eran construcción, hasta hoy día se puede apreciar, excepcional. Fíjense que dicen que tiene una longitud de casi 21.000 kilómetros. Las murallas se hacían de 6 a 7 metros de alto, de 4 a 5 metros de ancho, la anchura que era. O sea que, cosa excepcional, obligados entonces para defenderse de esto del norte. Lamentablemente, claro, esta muralla no podía durar toda la ruta de la seda, terminaba aquí en Dunhuan, que era la última parte donde ya venía después el desierto de Tacamaclán, y ahí es donde ya no tenían esta defensa de las murallas, que, como dijimos, todavía hoy día se pueden apreciar. Ya desde el tiempo de los romanos había personas y después durante toda la Edad Media que habían ya circulado que conocían poco esta ruta. Esta ruta dijimos que no tenía nombre, era una ruta cualquiera, de un lugar a otro. El nombre se lo dieron nada menos que al siglo XIX, o sea que eran rutas comerciales simplemente o de intercambio. Pero los primeros, digamos, occidentales, que la caminaron y después sobre todo dieron testimonio de esta ruta, de estos caminos, fueron la familia de los Pol. Está Nicolo, era el padre, Mafeo, que era el tío, y Marco Polo, bien conocido. Nicolo y Mafeo fueron los primeros antes que él, antes que Marco. Habían ya recorrido parte de esta ruta, sobre todo para comercial. Acuérdense, ellos eran venecianos, comerciantes, entonces llevaban y traían productos y empezaron a conocer. Después ya cuando fue Marco, lo interesante de él es que no solo, no tanto fue a comercial, sino a conocer esta región. Y fíjense que más o menos es la misma ruta de la que estamos hablando. Todavía no está Samarcanda, no la conocía porque había sido destruida. En fin, de eso ya iremos hablando. Pero lo interesante de Marco Polo es que al regresar, recuerden, él era veneciano, fue hecho prisionero por los, perdón, por los genoveses, y cuando estaba en la cárcel escribió con un compañero que se lo escribía, Il Milione. Milione era su obra, que en español la traducen por las maravillas del mundo, otros por los viajes de Marco Polo. Muy interesante porque ahí entonces le escribe su experiencia en las diferentes ciudades de esta ruta, eh, la naturaleza, las personas que vivían, cómo vivían, posibilidades de negocios, de intercambios, etcétera. Y fue tan importante que, recuerden, Cristóbal Colón, cuando llegó acá a esta región del mundo, América, llevaba como libro de cabecera El Milione, porque ahí él opinaba que dando la vuelta al mundo, él creía que el mundo era más pequeño, las distancias más cortas, creyó que llegaba a Zipango. Zipango es la región que había denominado Marco Polo, le había dado ese nombre a las islas de Japón. O sea que Colón, cuando llegó a las islas del Caribe, creyó que había llegado a las islas del Japón, a nada menos que a Zipango. Ahora bien, ¿qué ciudades conformaban esta ruta? ¿Qué productos se negociaban? ¿Era todo el comercio? ¿Solo comercio? Había otras cosas, como las religiones, como los inventos, como los grandes productos extraordinarios. Bueno, de todo eso entonces, para no cansarlos, hablaremos la próxima semana. Los espero. Ahora viene lo más interesante. Espero que esto haya servido un poco de introducción para ubicarlos un poco en este mundo, pero lo más interesante está por venir. Gracias por su atención y los espero la semana próxima. Chao.